el entretenimiento siempre es una de estas grandes máquinas que absorben todo, ¿no? O sea, incluso catástrofes, no sé. Hola, soy Victoria y estamos nuevamente en Librerías Crisol porque hoy vamos a conversar con Charlie Becerra, quien nos ha traído Duck Park, el rescate de Kyle Richard. ¿Cómo estás, Charlie? Bien, Victoria, muchísimas gracias por la invitación y te felicito mucho por este espacio que tienes. Muchas gracias, y este obviamente es el canal de Crisol para conversar con los autores, sobre todo ahora que has traído esta historia nueva, Sí. porque para los que te siguen, porque has estado ya editando mucho, normalmente tú estás en no ficción y estás en suspenso. Claro. Por ahí siempre ha sido como que el lado de Charlie. Sí, claro. Y hoy nos sorprendes, bueno, ya hace algún par de semanas, con esta novela de zombies juvenil, o sea, un giro increíble. ¿Cómo nace? ¿O nos puedes contar un poquito para que se vayan engatizando? Claro, bueno, mira, sí, yo entiendo que es un cambio bastante dramático. Ahora, yo quiero transmitir que no significa que haya muerto completamente el Charlie anterior, ¿no? O sea, Se lo llevaron los zombies. Se llevaron los zombies y lo vendieron al parque. No, para nada. Yo lo único que hago es darme el gusto de explorar otra faceta mía como escritor y poder darle vida a este tipo de historias. ¿Sabes qué? Reflexionando con respecto a esto, ya no sé si se puede entender, digamos, mi carrera o la carrera de alguien como un escritor de línea, o sea, de línea policial, de línea, no sé, romántica, erótica, qué sé yo. Pienso que va más por el tema de las historias. O sea, si esta historia o la premisa de una historia me cautiva mucho, entonces, independientemente del género en el que él pueda estar circunscrita, me interesa descubrir esa historia, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que es un paso un poco arriesgado porque es completamente otro público, pero es que el miedo nunca me ha parecido una buena razón para no hacer algo. Eso es. ¿No? Entonces, y el que no arriesga no gana, ¿no? Y ya lo dice muy bien Javier Cercas. Un escritor tiene que ser valiente, así que aquí estoy presentando esta historia nueva. Para escribir, para ser escritor, hay que tener mucho valor y mucho amor en el corazón. Sí. En el caso de Duck Park, y de muchas últimas novelas publicadas, han nacido en el confinamiento. Así. Este no es el caso. Esa novela nace, por lo que hemos conversado antes, en la época de pandemia. Así es. Cuéntanos un poquito cómo es ese nacimiento de esta historia. Bueno, es muy interesante porque, como estoy seguro que le ha pasado a mucha gente que nos está viendo, yo me acabé completamente todas las series y todas las películas de zombies, que de hecho es un género que a mi esposa, a mis hijas y yo nos encanta, ¿no? Y además, si tenemos nuestra escala de qué serie es mejor, de zombies, ¿no? Tal. Pero sí me daba cuenta de algo, y era que el tema de los zombies había sido tratado de una manera muy similar de una serie a otra, ¿no? Básicamente aparecen los zombies y ya es el despelote total, la ciudadanía comienza a menguar, la población mundial comienza a menguar, y ya es un desastre todo, ¿no? Y hay que sobrevivir. Sin embargo, me parecía que eso podría abordarse de otro punto, ¿no? Entonces, yo quería descubrir qué hubiera pasado si, efectivamente descubrimos que existen los zombies, pero que lejos de provocar un apocalipsis mundial, entonces logramos contener esa epidemia y lo convertimos en otra cosa. Entonces, lo primero que se me saltaba a la mente era la posibilidad de que el entretenimiento siempre es una de estas grandes máquinas que absorben todo, ¿no? O sea, incluso catástrofes, no sé. Entonces, decía, yo creo que la industria de entretenimiento sería la primera o una de las primeras en apropiarse de esto y utilizarlo, ¿no? Entonces, se me ocurría que estas películas, estas series de zombies que me encanta ver, en algún momento podrían tener zombies reales actuando, ¿no? Y que también podrían utilizarse para otras cosas, entre ellas un parque temático, ¿no? Sí. Digamos, yo hago el paralelo en el libro, lo digo textualmente, es que un parque de zombies, o sea, imagínate Jurassic Park, pero en lugar de dinosaurios, los zombies, ¿no? Y ya solo esa premisa, solo ese storyline para mí fue tan poderoso que no me pude aguantar y me aventé a escribirlo, ¿no? Eso es exactamente lo que hace diferente esta novela dentro igual de la literatura juvenil, porque también, como dice, las películas tienen como
cierta marcada línea cuando te presentan los zombies. Exacto. No solamente en películas, sino en los cómics también. Así es. Tienen como... son parte de la utilería al final, porque es como que el conflicto lo importante. Exacto. En este caso, el virus o el tema de los zombies, que lo van a descubrir en el libro, ya está como que medianamente arreglado. Y esto, porque somos unos genios, lo hacemos diversión. Claro, claro. Entonces termina siendo más un tema político. Sí. Hay mucho de política, muy metida, de juegos de poder, que está bien puesto en la historia. ¿También era parte de esto lo que ibas tramando? Sí, mira, eso fue apareciendo conforme iba escribiendo la novela. Digamos, la noticia de que, ok, ya los zombies existen es la primicia, pero eventualmente la utilización de los zombies en parques como estos, en la época en la que estamos, sí o sí va a generar controversia, ¿no? O sea, las redes se van a encender de gente que apruebe y que desapruebe, en fin. Entonces, yo entiendo que a través de esos conflictos que se narran en el libro, ¿no? Porque incluso hay colectivos que se oponen, ¿no? A que los zombies sean utilizados de esta forma. Sí me da la posibilidad de, más allá de una novela de fantasía o de ficción, abordar cuál es la mecánica de todos los conflictos que abordamos hoy en día, ¿no? O sea, claro. El momento en el que aparece un tema importante, aparecen dos extremos, ¿no? Siempre. Siempre. Entonces, eso se coló en la novela. A mí me causa mucha gracia porque cuando yo estaba trabajando el libro, me decía, conversando con Leila, mi editora, me decía, oye, pero ¿qué es lo que puede pasar para que esta gran oposición de gente, ¿no? Que no quiere que se utilicen los zombies para el parque, ¿qué es lo que tiene que pasar para un poco acallar eso, ¿no? Entonces, observando los conflictos en las redes sobre todo, decía, oye, pero si tú le das la oportunidad a los zombies de que participen, ¿acaso no es un tipo de inclusión también? Entonces, la gran mayoría de gente cuando te dicen eso, oye, no, ya se quitan, ¿no? Ya no dicen nada. Entonces, de repente utilizar eso para hacer posible que la idea del parque eche a andar. Y esto que dices es algo muy curioso porque la gente que se acerca al libro entiende inmediatamente y más allá de disfrutar la historia, adquiere una posición propia, ¿no? Y ya tiene algo que decir con respecto a esto que es obviamente ficticio, pero que en algún momento se siente muy real, ¿no? O que podría llegar a pasar. Eso es lo que te da mucho la literatura juvenil, que también hay mucha gente que la ve muy como claro, que de menos, pero trilogías como Los Juegos del Hambre o Divergente, exacto, hasta la misma serie de Harry Potter, hay mucho tema político de jerarquías, de cosas ocultas, y que alguien tiene que hacer algo, exacto, para solucionar el tema, porque si no nos volvemos a anarquía. Exacto. Entonces, eso es lo que siempre jala mucho y lo has colocado aquí para que el lector decida a dónde va. Exactamente. ¿Cuál es tu posición? ¿Tú qué piensas? Y de alguna forma, eso es muy interesante porque si bien es cierto, la novela está completa entre comillas, el escritor solo puede escribir el 50% de la historia. El otro 50% lo pone el lector con todas las influencias previas, con todos sus prejuicios, con todas las ideas preconcebidas que tiene, termina de escribir el libro. Y quizás la lectura que tú tengas sea muy diferente a la mía precisamente por ese background que tenemos como lectores y como personas en general, ¿no? Y creo que eso también es muy entretenido y me parece muy interesante que eso suceda porque, digamos, hay un ida y vuelta con respecto al libro y al lector, ¿no? Y si es que este libro te exige a ti que tomes una posición con respecto a un tema, creo que el mérito quizás es mayor, ¿no? Como escritor, también eres lector. Así es. Imagino yo que, esto es una suposición, a ver, tú me dices si es cierto o no, mientras ibas escribiendo la historia, ibas leyendo literatura concerniente a zombies, a este trama de suspenso. ¿Qué era lo que leías en ese momento? Sí, mira, me acuerdo mucho de dos libros. Uno es El Alzamiento, creo que es de Brian Nee, que también habla sobre los zombies y que tiene un tratamiento específico porque, bueno, sin ser spoiler, el origen que atribuye a los zombies es diferente al de un virus X, ¿no? Y luego estaba este otro libro que siempre me equivoco con el título, que es Miseria y Furia, Furia y no sé qué. Uria. Uria no. Que también es sobre zombies y también retrata un mundo posapocalíptico, ¿no? Pero otra vez,
Y luego fui revisando más libros, ¿no? Quizás no leyéndolos todos, pero sí leyendo la sinopsis en línea y todo eso. Y otra vez no encontraba un libro que hablara de los zombies, pero en un contexto donde ya se hubiera superado y estuviéramos sacando provecho de eso, ¿no? Así que por ese lado también me dejó bastante tranquilo, ¿no? Ya, ok. Esta novela, a diferencia de tus otras, es no ficción y las dos novelas. Tu personaje principal es una chica. Sí. Esa vez sí le diste el protagonismo. ¿Era que ya querías hacer una historia de ese tipo? Fue que, no sé, ¿cómo fue que llegas a...? Bueno, en realidad creo que confluyeron varios factores, ¿no? Yo de hecho tenía desde un tiempo la intención de escribir un libro que, por ejemplo, mis hijas pudieran leer, ¿no? O sea, mi hija mayor tiene 10 años, lee mucho, pero siempre en los libros anteriores eran como, no sé, cosas muy violentas, ¿no? No la veo leyendo no, mi gallo o sea, antes de dormir. No, de hecho, al comienzo yo le decía, por favor no le hagas esto porque tiene muchas cosas, no sé cuánto, y ella obviamente, cuando a ti te dicen no hagas algo, pues quieres hacerlo todavía con más ganas. Entonces se acercaba a los libros y los dejaba muy pronto porque decía, no, esto está como muy fuerte. Y tenía la intención de poder escribir una novela que ella pudiera disfrutar y entender también, ¿no? Entonces, por ese lado. Y luego, a ver, mi vida personal, yo vivo rodeado de mujeres. Tengo 3 hijas, tengo a mi esposa, comparto mucho tiempo con mis hermanas y en fin. Entonces, digamos que había o quería creer que había construido un perfil de un personaje que fuera creíble, ¿no? Y en verdad el personaje, la protagonista de este libro, en realidad me gusta mucho porque a pesar de que es una persona común y corriente, entre comillas, se ve confrontada a una situación límite, ¿no? Y eso es algo que más allá de que sea un hombre o una mujer, eso es algo que siempre me ha gustado experimentar en lo que escribo, ¿no? O sea, gente corriente, pero que de pronto es lanzada hacia una situación extraordinaria o que le exige, digamos, esfuerzos o construir capacidades más allá de lo normal, ¿no? Y en el caso de la protagonista, creo que se ha logrado también eso, ¿no? Lo que tiene Dana, tiene 19 años. O sea, está dentro del margen de personaje de novela juvenil. Exacto. Pero es muy madura, con muchas reflexiones que tiene muchos miedos también, porque va a vivir una experiencia del cual no tiene, pero cero backup. O sea, ella va literal a hacer algo del cual solo tiene la meta, pero cómo llegar a... Exacto. No hay forma, no tiene un mapa muy hecho. Exacto. Pero con todas esas premisas, no es un personaje cliché. Exacto. Me dices de tus hijas y todo, pero ¿cómo recreaste? ¿Qué fue lo que te alimentó para crear puntualmente a este personaje? Sí, mira, ¿qué te podría decir? Como te comentaba antes, me gustan esos personajes que se enfrentan casi que al mundo. Entonces, en el caso de Dead Park, o sea, hubiera sido fácil imaginar el proceder, no sé, pues en lugar de la protagonista, poner un grupo de élite de ex militares haciendo lo que la protagonista va a hacer, ¿no? Y eso, de alguna forma, como sería quizás más fácil de narrar, pero me interesa nuevamente el conflicto y el drama, ¿no? Ahora, en el caso de Dana, en algún momento tiene que sacar a luz una fuerza y unas capacidades que ella no sabía que tenía. Pero en cuanto a la creación del personaje, ahí va más, digamos, es un poco más técnico, ¿no? Porque yo tengo que poner semillas antes, que conforme la historia se va desarrollando vayan creciendo para que en el momento indicado florezcan y de pronto ella pueda, ¿no?, sobreponerse y salir adelante del conflicto. Entonces, por ese lado también me estoy bastante satisfecho y ya conforme me iba acercando al final, me daba cuenta, o mejor dicho, he experimentado una cosa que casi no he experimentado con mis personajes anteriores, y es que no quería dejarla ir. O sea, yo decía, a ver, esta chica, mira todo lo que ha hecho, o sea, mira todo lo que ha hecho. Sí, mira todo lo... Después van a ver todo lo que... Entonces, no quería dejarla ir tan fácil, y creo que a eso responde el hecho de que esta novela pues tenga un final muy abierto, como el que lo tiene, exactamente. Sí, un final que dan ganas, no solamente el final, sino que hay situaciones que dan paso a escribir algo más. Exacto. Y era una de las últimas preguntas, pero se nos viene el multiverso Becerra. ¿Cómo es? El multiverso Dead Park.
Pero mira, sin ir muy lejos, a pesar de que hay una explicación muy escueta de cómo aparece el virus, yo me daba cuenta y decía, oye, pero esa historia tampoco no le he contado. O sea, digamos, cuento desde ese punto en adelante y cuando termina la novela, pues tú entiendes que puede haber más. Pero también puede haber historias hacia atrás, ¿no? Como una precuela o varias precuelas. Yo decía, le comentaba a mi esposa, oye, ¿qué te parecería si ambientamos precuelas, ponte 3 precuelas de Dead Park, pero con 100 años de distancia una y otra, ¿no? O sea, los momentos en los que aparece el virus, porque ahora, entendiendo, digamos, la posibilidad, como dices, del multiverso, quizás el virus apareció en un momento de la historia y nosotros no lo hemos sabido. Entonces, ahí donde hay una gran pregunta por responder, creo que hay espacio para la literatura. Así es. George Martin, prepárate. ya fuiste. Lo que tiene también es mucha dosis de suspenso. O sea, no deja de lado el Charlie, claro, que le gusta policial, ¿no? sí. Ese tema. Tú lo tenías claro. Esta novela no se va a regir en muy romántica. La verdad que lo que tú quieres es hacer suspenso. Y suspenso Claro. como para que si algún lector por ahí todavía no ha entrado en ese tipo de historia, ingrese por ahí. Exactamente. Es que, a ver, digamos que eso también tiene un poco de un planteamiento extraliterario, ¿no? Yo sé que este libro sale a competir con muchos otros libros para el público, además de otras formas de entretenimiento. Entonces, una vez más, para mí la premisa era clara. Yo tengo que escribir un libro que a ti te haga dudar, después de haber llegado a tu casa, si te ves un capítulo más de tu serie de Netflix o lees un capítulo más del libro. Entonces, eso lo tenía súper claro, quizás más que en otras ocasiones, ¿no? Y por eso el ritmo trepidante del libro, ¿no? Siempre te deja el giro, siempre de una página a otra, o sea, te empuja de una página a otra, prácticamente. Incluso me gusta porque acá he tenido más libertad de manejar el ritmo, ¿no? O sea, en mis libros anteriores todavía tenía que mantener un ritmo quizás un poco sosegado, pero aquí sí le meto ¿no? Piso el acelerador a fondo, ¿no? Okay. Incluso yo recuerdo que cuando conversaba con Leila, que es la editora del libro, encontraba, digamos, páginas escritas con un estilo como muy preciso y tenía líneas de solo una palabra o solo 2 palabras y luego me pasaba la otra línea, así, ¿no? Entonces en algún momento me dice, oye, tienes que parar la ametralladora porque así no vamos a poder. Y iba a salir un libro demasiado grande, ¿no? Pero sí se ha mantenido eso, ¿no? La trepidancia del libro. En inglés hay un término que yo no sabría cómo traducir con precisión, pero es como un page turner, ¿no? Es como un volteapágina, digamos. Sí. Entonces, esa era la idea. Okay. En esa novela hay 4 voces, exacto, literal, que te van contando la historia. También era tu premisa no ser solo una, que normalmente es uno, en el mejor de los casos 2 personajes que te cuentan, pero aquí son 4 voces corales, que cada quien en su estilo, porque te das cuenta quién habla quién cuenta la historia en este capítulo. También fue una premisa que la tenías caminando cuando estabas redactando la historia. ¿Cómo naces? Sí, porque, digamos, la posibilidad de un parque donde hay zombies de verdad te da muchas posibilidades narrativas. Entonces, yo sabía que si le metía todas las cosas a una sola línea de personaje, entonces iba a ser como demasiado. Y del otro lado, dosificar la información con respecto al parque, a lo que ocurre, de un personaje a otro, me daba como mantener un equilibrio, ¿no? Para que no sientas que en una sola historia está toda la carne. Entonces, sí, se sintió muy natural además. Y otra vez, esa es la primera vez que hago este tipo de cosas. Normalmente siempre yo seguía un único personaje que le pasaba de todo. Y eso quizás sí entrañó un poco el reto, ¿no? O sea, de poder salir de esa zona de confort de un solo personaje, ¿no? Y luego intentar concatenar, ¿no? Que a determinado personaje le pase algo justo en el momento en que el otro personaje también le pase otra cosa. Eso es casi como no sé, unas artes de hilar, ¿no? De hilar fino. Y eso también me gustó porque era algo que no había hecho y sentí que me retaba. Un personaje que a mí me llamó mucho la atención porque lo sentí al inicio como que probablemente como acompañante y luego
crece mucho, que es Harry. Mm. Es un personaje del cual ya llegó un momento que quería saber mucho más de él, porque tiene Sí. también mucha Sí, mochila sí, sí, atrás. sí. ¿Te basaste en algo o también? Que hay un poquito de Charlie también en cada uno Sí, de claro, ellos. totalmente. Harry podría ser un Charlie probablemente, ¿no? Sí. Sí, a mí también me gustó mucho ese personaje. Además porque entre la cantidad de personajes que yo más o menos había pensado, yo no me lo esperaba. Y de pronto apareció en la página veintitantos y dije, oye, este pata me gusta. Porque se siente además muy llano, digamos. Una de las cosas que yo tenía claro era que la idea del parque de zombies es una idea como muy espectacular, como muy grande, como muy global. Y necesitaba quizá personajes todavía más orgánicos para poder bajarla al llano, ¿no? Y entonces cuando aparece Harry y me cuenta su historia, yo digo, a ti te estaba esperando, ¿no? Bienvenido. Y sí, la verdad que me gustó mucho. Y ya no voy a decir nada más de Harry, obviamente, ¿no? Pero sí, lo que tú has dicho me hace sentir muy bien porque, digamos, ¿cómo te das cuenta tú de que has escrito una buena historia cuando los personajes no son los mismos en el momento que comienzan hasta que terminan? Completamente. Cuando hay una transformación del personaje es que ha pasado algo ahí en medio. Y bueno, sí, Harry se lleva, si no el primer puesto, por lo menos está entre los 3 primeros, ¿no? Es cierto. La novela acaba de salir hace un par de semanas. Ajá. No sé si aún es muy temprano, pero ¿ya has tenido algún feedback de lectores? A diferencia, obviamente, es otro tipo de lector, ¿no? Tu lector Sí, adulto, totalmente. al lector juvenil. Totalmente. ¿Ya has tenido este feedback con ellos? Sí, y de verdad lo agradezco muchísimo porque me doy cuenta una vez más que los jóvenes no se guardan absolutamente nada. Cuando tú publicas otro tipo de novela, quizá más literaria, más del segmento ese, pues los críticos siempre, ¿no? Como que te pasan un poco la mano y dicen, no, esta novela está, no, o sea, no le sobra nada, no sé cuánto. Y los jóvenes no, no. Pero sí me ha ayudado mucho, o sea, en general estoy muy contento con el feedback porque me doy cuenta de que se han logrado las cosas que se quería lograr. Y luego me dan ideas para poder continuar con esta historia, ¿no? Me doy cuenta qué tipo de cosas le llaman más la atención o qué cosas responden también. Y yo no tengo reparo en decirlo. O sea, esta es una novela de entretenimiento. Entonces, yo estoy más que abierto a poder escuchar los comentarios y las sugerencias porque quiero que el siguiente libro sea todavía más entretenido si cabe. ¿Te imaginas esta historia próximamente en Netflix? Yo la leía y sentía que podía funcionar bien en una plataforma de serie. Sí, totalmente. De hecho, eso es una ilusión que tenemos ahora. Dios mediante se pueda concretar algo pronto. Yo ya he tenido, mi primera novela también vendió sus derechos. Entonces, digamos que por ese lado, yo como que ya tengo un poquito más de crédito para decir, oigan, revisen este libro porque este es más cinematográfico todavía. Pero sí, totalmente. O sea, no sé, pero yo, otra vez, tampoco tengo reparo en decir que yo estas historias las escribo con la intención deliberada de que eventualmente salten a la pantalla. Porque entiendo que también en la transformación de un formato a otro, entra ahí una riqueza posible, una posibilidad de la riqueza en cuanto a la historia, ¿no? No riqueza monetaria. O bueno, también quizás, ¿no? No le hace daño a nadie. Pero sí, totalmente. Es muy cinematográfica, el lenguaje es muy visual y otra vez, casi que yo diría que en lugar de capítulos está contado en escenas, ¿no? Sí, tiene mucho, muy visual cuando vas leyendo. Creo que eso hace que te enganches con la historia. He visto comentarios de algunos amigos míos que ya han ido leyéndola y que se van haciendo la serie en la cabeza, ¿no? Y eso es algo que funciona. Creo que probablemente sea el segmento donde vamos a tener más tiempo a Charlie. Bueno, sí, mira, la verdad que estoy muy contento, en primer lugar muy agradecido con Dios por la posibilidad de dedicarme a esto y de que hay una editorial, por ejemplo, como Planeta que apueste por esto. Yo decía, creo que en la presentación decía, en cualquier momento pudieron haberme dicho, no, pero mejor escríbete otra policial, ¿no? Porque ahí estás, y es un público bien ganado.
y no fue el caso, ¿no? Yo tuve toda la apertura y toda la libertad, y de hecho el producto que tenemos aquí ahora, pues, o sea, no sería posible sin esa apertura que tuvieron conmigo, ¿no? Así que, nada, yo vivo agradecido también de mi editorial, de la gente que me lee y de amigos como tú que también me ayudan a poder escribir mejor. ¿Qué te gustaría dejarle o qué te gustaría que cuando acabe de leer el lector de Dead Park se quede con él? Bueno, sí, o sea, que te lleve a preguntarte, ¿no? Que te lleve a preguntarte, ¿qué pasaría si? Mira, en la época en la que vivimos hoy, imaginarte que estas cosas pasen no es tan descabellado. Ya vivimos la pandemia. Por supuesto, o sea, que era algo que no nos imaginábamos y que antes había salido en novelas. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, se habla de, no sé, del transhumanismo, de los órganos de las personas que se hacen de forma sintética, carne sintética. Yo vi hace poco que hay institutos en otras partes del mundo, obviamente, que se dedican íntegramente al tema del rejuvenecimiento de las personas. Entonces, vivimos en una época donde este tipo de cosas, más allá de que sea una novela de ficción, quizá te dejan el bichito, ¿no? Y te hacen pensar, ¿realmente esto sería posible? Uh-huh. Y por eso también hay una parte ahí que es como muy científica del libro, donde yo intento explicar cómo podría ser el tratamiento de este tipo de criaturas, ¿no? Para que también se perciba como posible. Uh-huh. Y otra vez, eso es lo que me gustaría que quedara, que la persona que lo leyera, pues un día, no sé, yéndose a su trabajo, o sea, volviera a preguntarse si sería posible, ¿no? Claro, obviamente no quiero que se pongan a pensar a qué familiar venderían al parque, ¿no? De repente, bueno, este tío está un poco mayor, ¿no? ¿No cuánto me dará? No, eso no. Pero sí lo otro, ¿no? Sí. Así es que Dead Park ya está en librerías. Por favor, invítanos a leer la novela. Claro que sí. Bueno, amigos de Crisol, yo soy Charlie Becerra y esta es mi nueva novela, Dead Park. Es una novela con acción, con suspenso, con romance y obviamente con muchos zombies. Yo los invito a leerla y les recomiendo que la lean antes de que la hagan serie, porque luego cuando sale la serie y ustedes dicen, yo lo leí cuando era libro, van a quedar súper bien, o sea, la gente los va, no sé, van a tener otra, ¿no? Entonces nada, aquí les dejo esta historia, estoy seguro que la van a disfrutar mucho. Si llegaron hasta aquí, esperemos que se suscriban y recuerden que esa novela se encuentra en todas las librerías Crisol a nivel nacional. Gracias, Charlie. Gracias a ti, Victoria.